Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda a su hermano y amigo, el pastor José Antonio Pozos de la Iglesia Bautista Peniel de la Ciudad de México. Y pues es un gozo, un privilegio poderles recibir en este nuestro devocional de miércoles. Y damos gracias a todos ustedes, primeramente al Señor por permitirnos compartir, pero también a ustedes por el tiempo que se toman de estar compartiendo de la palabra del Señor y edificarnos mutuamente en este tiempo de devocional de miércoles. Pues hermanos, gracias por acompañarnos, que Dios les siga bendiciendo. Hay que seguir cuidándonos. Recuerden que el próximo sábado tendremos aquí la reunión de jóvenes aquí en Peniel. Después de un año va a ser allá afuera. Vamos a tener una comidita con los jóvenes. Próximo sábado a partir de las 2 de la tarde, allá afuera en el jardín, una comidita con los jóvenes, es para los jóvenes, así que papás jóvenes estén atentos. Aquí nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde. Y pues a las 6:30, cuarto para las 7 de la tarde noche, recuerden que tenemos nuestro curso o nuestra clase de escatología, el cual vamos a tener, hermanos, por ahí de las 6:30, cuarto para las 7 de la tarde noche de este próximo sábado, y el tema va a ser el estado eterno, así que estemos atentos. Y por supuesto el domingo, que es el día del Señor y que celebramos a nuestro Dios, a las 11 de la mañana por este canal de YouTube estamos alabando al Señor y glorificando su nombre juntos. Pues vamos a entrar en este tiempo de devocional, amados hermanos, familiares y amigos, y vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de nuestro amoroso Redentor. Padre, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia, por todo lo que en Cristo Jesús tú has derramado abundantemente en todos y cada uno de nosotros. Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas y por nuestros pecados. Confesamos arrepentidos que hemos pecado contra ti, y en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, Señor eterno, queremos pedirte que tú nos perdones y nos limpies de toda nuestra maldad y iniquidad, Señor. En Cristo Jesús te lo rogamos. Padre amado, también te damos gracias porque tú hasta el día de hoy suples todo lo necesario. No nos hace falta nada, Señor, estás con nosotros en todo momento y por eso te exaltamos y te glorificamos, Señor. Queremos pedirte, Señor, que también bendigas a todos nuestros hermanos y hermanas que están siendo fieles con sus diezmos y ofrendas en esta congregación, de tal manera que por tu gracia y por la fidelidad de ellos, este ministerio sigue adelante, Señor. Gracias y bendícelos con toda bendición espiritual, bendice su trabajo, su empresa, su oficio, Señor, su empleo, te lo rogamos en Cristo Jesús. Bendícelos a todos y cada uno de ellos, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Padre amado, queremos poner en tus manos este tiempo de devocional y pedirte, Padre Celestial, que en el nombre de Cristo Jesús nos des dirección, sabiendo, Señor, que la gracia y paz que nos has dado en Cristo son inigualables e inalterables, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, ¿cuántas veces hemos llegado nosotros a la iglesia y algún hermano y hermana siempre con buena intención nos dice: hermanos, la gracia de Dios, la paz de Dios sea para ustedes, o gracia y paz en su totalidad? Y pues nosotros agradecemos, o nosotros mismos somos los que debemos a algún hermano o hermana y decimos: la gracia de Dios o la paz de Dios esté contigo, con ustedes, hermanos. Pues eso es una salutación que tenemos los creyentes. Y fíjense que esta salutación viene, hermanos, en muchas de las epístolas del Nuevo Testamento, por supuesto epístolas escritas por los apóstoles de nuestro Señor y por el apóstol Pablo. Así que esto es una salutación, hermanos, lo de gracia y paz. Quiero comenzar leyendo con ustedes Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 5, y dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni de por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, en el versículo 3 vemos: gracia y paz sean a todos vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Primero, hermanos, esta cuestión de gracia y paz no solamente es un saludo, fíjense que es un saludo apostólico. Cuando digo un saludo apostólico, es que la mayoría de los apóstoles en sus epístolas realizaban este saludo: gracia y paz. Así que gracia y paz, algunos se añade gracia, paz y misericordia, algunos es gracia, paz y amor y misericordia, pero este es un saludo apostólico, es decir,
los discípulos del Señor, los apóstoles del Señor, derramando gracia y deseando la paz de Dios para todos los creyentes de su tiempo, y ya plasmada la Escritura para todos los creyentes de todo tiempo. Así que, como podemos observar, este término de gracia y paz, hermanos, es un saludo apostólico. Les quiero mostrar algunos ejemplos. No puedo mostrarles todos por cuestión de tiempo, pero al mostrarles algunos ejemplos quiero precisamente darles a ustedes estos ejemplos para que observen que esto es un saludo apostólico, son de parte de los apóstoles. Entonces, primero quiero ir con ustedes a Romanos capítulo 1, versículo 7, dice, apóstol escribe a los de Roma, Pablo, apóstol escribe a los de Roma, y dice, versículo 1 Romanos 1, versículo 7, dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo realizando esta salutación a los de Tesalónica. También pues cerca de esto tenemos primera epístola a los Corintios capítulo 1 y lo podemos ver en el versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y así, amados hermanos, nos podemos ir durante todas las epístolas del apóstol Pablo y vamos a poder observar que era el saludo que Pablo daba a su auditorio original. Por ejemplo, en Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 2 dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. E incluso el mismo apóstol Pablo escribe a Filemón en su carta a Filemón, que es un solo capítulo. Ahí en la carta a Filemón escribe en el versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que esta situación, hermanos, de gracia y paz, primero era un saludo apostólico. Ya vimos que era el saludo de Pablo. Pablo, en todas sus epístolas, la mayoría de sus epístolas tienen este saludo, gracia y paz. En algunos se añade gracia, paz y misericordia, y en otros gracia, paz, misericordia y amor. Pero era un saludo apostólico. Ya lo vimos con el apóstol Pablo. Ahora, vamos a verlo de la misma manera con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en su primera epístola, ¿verdad? El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu por obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, el apóstol Pedro ya asume que Dios ha derramado gracia y paz en nosotros, pero además que sean multiplicadas. Así que es el saludo también del apóstol Pedro. En su segunda epístola, el apóstol Pedro escribe en el capítulo 1, versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Muy enfocados. La gracia y paz y misericordia tienen un enfoque que ahorita vamos a ver, pero ya vimos el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en sus epístolas tienen esa salutación. Gracia y paz. En algunos se añade gracia, paz, misericordia, y en otros se añade gracia, paz, misericordia y amor. Pero también, hermanos, lo podemos ver en el apóstol Juan, en su segunda epístola. El apóstol Juan hace esa salutación solamente en su segunda epístola, y dice, segunda epístola de Juan 1, versículo 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Entonces, el apóstol Juan, en su segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 3, da gracia, paz y misericordia. Entonces, era la salutación de los apóstoles. Y por último, hermanos, el último apóstol que saludaba o saludó también de esa manera fue el apóstol Judas. El apóstol Judas, en su epístola, en el versículo 2, dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Así que, hermanos, gracia y paz y misericordia, gracia, paz, misericordia y amor, hermanos, es la salutación apostólica, es decir, es lo que los apóstoles deseaban para la grey y es lo que nosotros también deseamos para todos ustedes, que la gracia y la paz, la misericordia y el amor de Dios abunden más y más en todos y cada uno de ustedes y de nosotros. Pero, hermanos, un punto más, en este término de gracia y paz, no solamente nos quedamos con que es un saludo, ya no nada más es un saludo apostólico, o no nada más debe ser un saludo que nos damos entre ustedes y yo los creyentes. Gracia y paz y misericordia, o la gracia y paz, no debe quedarse en un saludo, hermanos, sino que tenemos nosotros que observar cuáles son las implicaciones de gracia y paz. Sobre todo que se repite mucho gracia y paz. Gracia y paz no solamente es un saludo, tiene
más de trasfondo en este punto. Y vamos a comenzar con esta parte de la gracia. La gracia es una bendición. Cuando alguien o los apóstoles decían gracia de parte de Dios, era una bendición, pero en esa bendición venían implícitas otros asuntos más de fondo, ¿verdad? Más importantes. Así que cuando los apóstoles decían gracia de parte de Dios, viene implícita en los siguientes puntos, principalmente los siguientes. La gracia de Dios, podemos observar, hermanos, y hemos aprendido en otros estudios que la gracia de Dios se puede traducir del verbo griego charis, se puede traducir don, regalo, ¿verdad? O presente. La gracia de Dios es un don, un regalo o un presente de parte de Dios hacia nosotros, pero inmerecido. La gracia de Dios es inmerecida. No tendría por qué dárnosla, pero por su gracia, es decir, porque el Dios es así, nos ha dado por su gracia un regalo y un don inmerecido. Entonces, como la gracia de Dios es un regalo no merecido, entonces podemos observar como primer punto que la gracia de Dios es nuestra salvación. La gracia de Dios es un regalo no merecido de parte de Dios para nosotros. Y lo vamos a observar en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Efesios 2, versículos 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, la gracia de Dios se ve en la salvación. Nuestra salvación, hermanos, es un regalo no merecido. No merecíamos la salvación, pero Dios, infinitamente lleno de gracia, nos la ha dado en Cristo Jesús. Entonces, cuando alguien nos dice la gracia de Dios, lo primero que viene es el Evangelio de Cristo, la salvación no merecida de parte de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Y también, hermanos, como segundo punto, podemos observar que cuando hablamos de gracia, la gracia, hermanos, es el sacrificio de Jesucristo por nosotros. El sacrificio de Cristo por nosotros es un regalo no merecido de parte de Dios. Ni tú ni yo merecíamos el sacrificio de nuestro Redentor. Sin embargo, Dios nuestro Padre, por su infinito amor, por su infinita misericordia, porque Él es un ser lleno de gracia, entregó a su Hijo. Dice en Romanos 8 algo muy, muy importante, muy profundo, hermanos. Lo voy a compartir con ustedes. Romanos 8, hermanos, dice algo muy, muy, muy importante. Dice en Romanos 8, versículos 31 al 32, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Observen el versículo 32 de Romanos 8. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios, hermanos, en su gracia inmerecida, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó todo por nosotros. Cristo entregó todo por nosotros, y por su gracia, entonces, hermanos, el sacrificio de Cristo y nuestra fe en Él nos ha dado salvación y vida eterna. Así que, hermanos, cuando nos refieren a algo y nos habla de la gracia de Dios esté contigo o está contigo o sea abundante en ti, es que primero tener en mente el Evangelio de Cristo, hermanos. La salvación es un don de Dios no merecido de parte de Él. El sacrificio de Cristo, donde entregó su cuerpo y su sangre, hermanos, y su resurrección, eso es la obra redentora, un sacrificio que no merecíamos. Sin embargo, por su amor, por su misericordia, ya leímos en Romanos 8, y se me viene a la mente Romanos 5:8 también, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, la gracia de Dios inmerecida derramada en nosotros y para nosotros en Cristo Jesús, por el Evangelio, la salvación, y por el sacrificio de Cristo a causa de nuestros pecados. También podemos observar, hermanos, cuando nos digan la gracia de Dios sea para ti o sobre nosotros, es, hermanos, aún, hermanos, las buenas obras que como creyentes pudiéramos tener. Si es que tú y yo podemos hacer buenas obras, no es por nosotros, es por la pura gracia de Dios, que cuando Cristo derramó su Espíritu en nosotros, podemos tener buenas obras, acciones que son agradables a Él. Aún nuestro buen comportamiento, nuestras buenas obras y nuestro buen testimonio es porque Dios en su gracia ha derramado en nosotros su Espíritu, y entonces podremos ser cada vez más agradables a Él. Nuestras buenas obras aún son, hermanos, la mano de Dios en su gracia en nosotros. Cuando vamos nosotros, por poner un ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8, dice el texto. ¿Saben cómo dice el texto en este pasaje? Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis más para toda buena obra. Así que, hermanos, aún nuestras buenas obras, nuestro buen testimonio, nuestro buen comportamiento es porque la gracia de Dios que ha sido derramada en nosotros por medio de su Espíritu es la que obra en nosotros. De otra manera también le responde la epístola de Pablo a Filipenses en el capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2:13 dice algo similar. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que nuestras buenas obras no son porque nosotros quieramos, sino que aún la gracia de Dios, la cual ha derramado su Espíritu Él en nosotros a causa de nuestra fe en Cristo, por su gracia tenemos buenas obras, buen testimonio y somos agradables a Dios. Aún por gracia podemos comportarnos de una manera que seamos agradables a Dios, y eso ha sido por su gracia. Y también, hermanos, cuando hablamos de gracia, son las bendiciones que inmerecidamente Dios nos da a todos sus hijos, a todos los redimidos, a todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Todas las bendiciones de Dios se nos han sido dadas por su poder y su deidad, precisamente por su gracia, por su misericordia. Y les leo este pasaje, hermanos, en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 les leo esta parte. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios, hermanos, por su gracia somos aceptados delante de Él por Cristo. Por medio de Cristo somos aceptables delante de Dios. Y por su gracia nos amó y nos predestinó y nos ha derramado toda bendición a nosotros. La gracia de Dios, hermanos, es las bendiciones que Dios ha derramado en nosotros. Y lo podemos confirmar también, hermanos, con la primera epístola del apóstol Pedro. Primera epístola de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Hermanos, la gracia de Dios es todo don perfecto que viene de Él. Así que, hermanos, cuando tú bendices o le dices a alguien que la gracia de Dios esté en ti y que la gracia de Dios se derrame en ti, lo primero que tienes que asegurarte es que tanto en tu mente como en la mente de aquella persona que le estás deseando gracia de Dios, venga el Evangelio de Cristo, la salvación que Dios ya nos ha dado en Él. Por supuesto, venga consciente, hermanos, que Cristo se entregó por nosotros por su gracia, no escatimó Dios a su Hijo y se entregó por nosotros. También, cuando des esta salutación, asegúrate de que en tu mente y en la otra persona, hermanos, entendamos que aún el buen testimonio y las buenas obras que tú y yo podemos tener es por su gracia, porque el Espíritu Santo de Él mora en nosotros, ¿verdad? Y por supuesto, cuando le saludes o le des una bendición de que Dios le dé gracia o llene de gracia o multiplique su gracia en esa persona, acuérdate que aún, hermanos, las bendiciones de Dios son esa gracia que Dios nos ha dado, ese regalo inmerecido, ¿verdad? Que nos ha dado porque ya hemos sido redimidos en Cristo, ¿verdad? Entonces, gracia y paz, amados hermanos, no es solamente un saludo, no es un simple saludo, no es un cliché cristiano. Gracia y paz es más profundo. Así que acuérdate, cuando le desees gracia a alguien o le saludes como gracia de Dios hacia ti, entonces acuérdate, está implícito el Evangelio, el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Está implícito el que nuestras buenas obras aún son por la gracia de Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo de Él mora en nosotros y que todas las bendiciones de Dios se nos han sido dadas por su poder y deidad, por nuestra fe en Cristo. Todo eso es la gracia de Dios. Ahora vamos con el punto del deseo de la paz. Cuando tú le dices a una persona gracia y paz, entonces ya dijimos, no es solamente un saludo, sino que desear la gracia, pero además la paz de Dios. Tienes que tener en cuenta estos, cuando menos estos 3 puntos que voy a compartir en este momento contigo. Cuando hablamos de paz, tenemos que reconocer, hermanos, que todo ser humano, cuando no está en Cristo, cuando no tiene a Cristo como único y suficiente Salvador, todo ser humano, amados hermanos, se encuentra enemistado y en guerra con Dios. Y lo podemos observar en Efesios
capítulo 2. Vayan conmigo ahí en sus Biblias. Efesios capítulo 2, del versículo 14 al 16 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que, hermanos, en Cristo Jesús, cuando se entregó, Dios abolió y mató toda enemistad con aquel ser humano que ha puesto a Cristo como su Salvador. Y entonces, cuando hemos estado en guerra y enemistados con Dios, ahora estamos en paz con Dios y somos adoptados hijos de Dios. Así que cuando tú le dices a una persona la paz de Dios, asegúrate de que tanto en tu mente como en de esta persona entienda que la paz de Dios es haberse reconciliado con Él mediante sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, hermano, hermana, hay que considerar esto cuando hablemos de la paz de Dios. Otro punto que hay que considerar cuando hablamos de la paz de Dios y la deseamos a otra persona es que la paz de Dios, ¿verdad?, es esa paz que solo Cristo brinda a todo creyente en este mundo. Es la paz que solamente Cristo puede brindar a todo creyente en este mundo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:27: en el mundo tendréis aflicción, pero he aquí, yo he vencido al mundo, no temáis. Otra vez, Juan 14:27 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero he aquí, yo he vencido al mundo, no temáis. Así que, hermanos, la paz que nosotros le deseamos a esas personas o a toda persona es considerar que en nada y en nadie van a encontrar la paz que solamente Cristo puede dar. Las personas y el propio mundo no nos van a dar la paz, la tranquilidad, la esperanza y el consuelo que solamente en Cristo podemos encontrar. Así que solamente Cristo es paz. Cristo es el único que puede proveernos la paz que el mundo no nos puede proveer. Aún a pesar de las circunstancias, el que está en Cristo puede mantenerse en paz, porque ha puesto al Señor de los siglos como su habitación y a Cristo como su único y suficiente Salvador. Así que desear la paz o procurarle paz a una persona, aún en salutación, en un saludo, es considerar, hermanos, que ya estamos nosotros en paz con Dios, ya no estamos enemistados con Dios, sino que ahora somos sus hijos, pero que además es desear esa paz que el mundo no puede dar, pero que solamente Cristo puede dar a todos aquellos que creen en Él, que le temen y le han tomado como su Salvador personal. Y el otro punto, hermanos, es la paz de un espíritu que vive bajo la voluntad de Dios. La paz de un espíritu que vive bajo la voluntad de Dios. Y ahí los voy a llevar a la epístola a Romanos, capítulo 14. Romanos 14, versículo 16 al 17 dice: no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Así dice el texto, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y está hablando, hermanos, precisamente de vivir en paz con Dios, vivir de acuerdo a su voluntad. Solamente aquella persona que hace la paz, aquella persona que cumple la voluntad de Dios, que obedece su palabra, que camina conforme a las Escrituras, puede ser un espíritu que está en paz a pesar de las circunstancias. Por ejemplo, también les voy a leer, hablando de este tema, les voy a leer Filipenses 4, desde el versículo 4 hasta el 9, y observen cómo está relacionado el punto de la paz. Filipenses 4, del 4 al 19, dice la Escritura: regocijaos en el Señor siempre, otra vez regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, ¿verdad?, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, versículo 7, Filipenses 4, 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ya observaste? Entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad?, guardará nuestros pensamientos y emociones y los pondrá en equilibrio, y encontraremos, por supuesto, como dice la Escritura, esa paz que solamente Cristo
puede dar a los que le temen y le aman y le han puesto como único y suficiente Salvador. Así que hermano, hermana, familiar, amigo, gracia y paz no solamente, no es una simple salutación, no es un simple saludo, no es un cliché, no es un argot cristiano. Déjate de ese punto, no es hermanos un simple saludo, no es un cliché, no es un argot cristiano. Gracia y paz es más profundo que una salutación. Primero observamos que gracia y paz es una salutación o un saludo apostólico. Si los apóstoles saludaban y deseaban esto, gracia y paz, a los de su tiempo, también Dios desea gracia y paz para nosotros cuando consideramos lo que esto implica. No es solamente una salutación, es más profundo que esto. Cuando tú saludes o le digas a alguien o le desees gracia y paz de parte de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, recuerda, estás pensando en la gracia como ese regalo inmerecido que Dios nos ha dado a todos los hombres mediante el Evangelio, el sacrificio de Cristo, aún las obras que nosotros tenemos es por la gracia de Dios y por supuesto la gracia de Dios también es todas las bendiciones que Dios derrama en nosotros por nuestra fe en Cristo Jesús, por su gracia, ¿verdad? Entonces, cuando tú saludes a alguien y le desees gracia, acuérdate, el Evangelio, el sacrificio de Cristo, Dios opera en nosotros y además Dios bendice por su gracia. Así que estás deseando más que un simple saludo, estás deseando más que una frase, un cliché, ¿verdad? De un cristiano. Es más profundo. La gracia es todo lo que ya mencionamos e implica. Y la paz de Dios, por supuesto, cuando saludes o desees la paz de Dios a otras personas, es la paz de que a todo aquel que sea, hermanos, reconciliado con Dios mediante la fe en Cristo, ya que si no tienen a Cristo están en guerra o enemistados con Dios. La paz de Dios es toda aquella persona que se ha reconciliado con Dios por la fe en Cristo. También la paz de Dios es la paz que solamente Cristo puede dar y que ni el mundo, y ni otras personas, ni nosotros mismos nos podemos dar. Cuando tú le deseas paz a otra persona, entonces, hermano, hermana, es que esté reconciliado con Dios, en paz con Dios y que esté recibiendo la paz que solamente puede dar y el mundo, ni Satanás, ni nosotros podemos proveer. Y por último, hermanos, que la paz de Dios es aquella persona que se encuentra gozando de una relación íntima con Dios a causa de que está haciendo su voluntad. Hacer la voluntad, dice el Salmo, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es la paz que gobierna en nosotros. Así que, hermanos, esto entonces hablamos, se convierte no nada más en un saludo, en una salutación, no en un cliché cristiano, sino que decir gracia y paz a todos vosotros, o a todos ustedes, o a nosotros, gracia y paz es más amplio y profundo de lo que pensamos. Es la gracia de Dios derramada en nosotros por Cristo y el Evangelio, y es la paz de Dios que solamente Cristo puede dar cuando nos hemos reconciliado con Él y cuando hacemos su voluntad. Espero entonces, hermanos, que esto haya sido de ánimo para ustedes, de edificación. Compartan con otros, animen con otros con estas palabras de las Escrituras. Que Dios les siga bendiciendo. Nos vemos el fin de semana. Les amamos y les mandamos un fuerte abrazo. Hasta pronto.